Hola a todos, bueno, estamos en otro video. En este en particular vamos a compartir algunos lineamientos generales o tips o consejos a tener en cuenta al momento de desarrollar entrevistas. Ustedes saben que estamos trabajando en el marco de este módulo 3 a partir de distintos enfoques metodológicos y una serie de técnicas y de instrumentos que nos van a posibilitar la construcción de datos y su posterior análisis. En ese sentido, vamos a estar hablando de la entrevista, que como ustedes saben es muy utilizada, sobre todo la entrevista individual, en investigaciones de tipo cualitativas, porque nos posibilitan de algún modo rescatar distintos sentires, miradas, representaciones que tienen los actores del proceso de indagación respecto al tema que nosotros estamos indagando, ¿no? Esto es algo que posibilita la entrevista a partir de un relevamiento de datos y de información que es bien relevante. Ahí es importante resaltar, en principio, que la entrevista es un espacio de encuentro con otro, ¿no? Y como todo espacio de encuentro con otro, se pone a jugar una dimensión relacional y vincular, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de decisiones metodológicas que tenemos que tener presente en el momento de pensar en el desarrollo de estas entrevistas, que son bien importantes. En primer lugar, saber que la entrevista no es algo que esté dado, ¿no? Ni que se dé del sentido común, sino que implica una construcción. Y como toda construcción en términos metodológicos, requiere del planteamiento de un objetivo. Entonces, en primer lugar, la entrevista que vayamos a desarrollar va a tener un objetivo que va a direccionar ese encuadre de entrevista, ese guión de entrevista y las preguntas que nosotros queramos realizar. Pero además, este objetivo de entrevista nos va a llevar a la decisión respecto a quién entrevistar y por qué estamos entrevistando a ese referente clave, a esa persona y no a otra, ¿no? Ahí hay dos cuestiones que me parecen importantes a resaltar, sobre todo considerando que ustedes van a desarrollar muchos de sus tips en el marco de su ámbito de intervención profesional, ¿no? O de militancia. Entonces ahí es importante tener en cuenta, por un lado, lo que es el consentimiento informado, es decir, que las personas con las cuales nosotros desarrollemos estas entrevistas tengan conocimiento de, en el marco de qué vamos a hacer esa entrevista, qué es lo que estamos buscando conocer, ¿no? Y qué vamos a hacer también con los datos que relevamos. Este consentimiento informado es muy importante, porque es también algo que de algún modo hace sentir cómoda o brinda cierta tranquilidad a la otra persona que tiene que tener un conocimiento, ¿no? Desde nuestro compromiso ético y político de saber por qué estamos realizando esta entrevista y qué queremos aportar también con la realización de esta entrevista y de nuestro trabajo de integración final. Y por otro lado, la importancia también de considerar cómo vamos a contactar o a seleccionar a estas personas, ¿no? ¿Qué vínculo tenemos con estas personas? Si se juega alguna cuestión de rol o de función jerárquica en relación con nuestro ámbito de trabajo, si hay cuestiones que pueden generar ciertas incomodidades o condicionar las respuestas en lo que es la entrevista, si vamos a hacerlo a partir de un contacto de bola de nieve, ¿no? O un contacto que nos va llevando a ese otro contacto, o si ya conocemos o no conocemos a esta persona, pero digo ahí, al momento de tomar la decisión de quién entrevistar, las decisiones, ¿no? Tienen que poner en juego esta trama también más relacional y vincular, porque como les digo, puede condicionar el encuadre de entrevista y por supuesto la información que nosotros vamos a relevar en la misma. Como les estaba diciendo, la entrevista es un espacio de encuentro con un otro, ¿no? Y existen distintos tipos. Uno puede pensar en entrevistas individuales o en entrevistas grupales, pero a su vez hay entrevistas que son semiestructuradas y entrevistas que son estructuradas. Las entrevistas estructuradas son aquellas que ustedes conocen más como los cuestionarios, que tienen estas preguntas redactadas de modo más cerrado, podemos decir, en términos de lo que buscan. Y las entrevistas semiestructuradas son aquellas que se caracterizan por tener una mayor flexibilidad y además por promover un tipo de pregunta mayormente abierta,
¿no? Esta flexibilidad es la que nos permite, en el marco de estas entrevistas semiestructuradas, individuales, poder repreguntar, cambiar el orden de las preguntas, generar una pregunta que no habíamos contemplado en el marco de lo que es nuestra entrevista. Ahora, es importante resaltar que la entrevista no es algo que ya está dado, sino que tenemos que construir. Como les decía anteriormente, hay que plantear un objetivo de entrevista, hay que seleccionar las personas que se va a querer entrevistar y es necesario construir un guión de entrevista. Digo, a mí me parece recomendable que puedan realizar lo que es este guión, porque no solo nos permite organizar el encuadre de entrevista, sino además que nos posibilita poder ya ir tejiendo una serie de ejes que luego se van a convertir en ejes de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno redacta lo que es un guión de entrevista, en la parte principal, o en el encabezado, podemos decir, va a colocar una serie de datos, ¿no? Que tienen que ver con la persona entrevistada, el lugar donde realiza la entrevista, el horario, la persona que nos posibilitó el contacto y aquellos datos que ustedes pueden considerar relevantes para lo que están indagando. Si les importa la edad, colocar la edad del entrevistado, si les importa cuestiones referidas al género, cuestiones referidas al género, pero eso serían informaciones más detalladas en términos de lo que es el encabezado. En el desarrollo de la entrevista vamos a ir confeccionando lo que son distintos ejes. De cada uno de esos ejes se van a desagregar preguntas. Por ejemplo, si mi eje remite a las condiciones laborales, las preguntas que se van a desagregar de ese eje van a tener que ver con las condiciones laborales que se dan en el marco de la intervención, por ejemplo, de un profesional de esa institución. Si un eje remite a las trayectorias educativas, bueno, esas preguntas van a tener que ver con las trayectorias educativas de ese joven, ¿no? De ese niño que yo esté entrevistando. Esos ejes, como les digo, son importantes porque además de permitirnos después redactar las preguntas y repensar las preguntas que se desagregan del mismo, vamos a utilizarlos al momento de construir datos y de analizar los datos posteriormente, ¿no? En relación con esto es importante decir que si bien vamos a poder tener este guión de entrevista semiestructurada e individual, eso no quiere decir que tengamos que cumplirlo a rajatabla. Como les decía, las entrevistas semiestructuradas nos posibilitan tener ciertos niveles de flexibilidad, negociar algunas cuestiones. Si yo tengo el guión de entrevista y la persona ya respondió alguna de las preguntas, no voy a volver a preguntar. Si algo que dijo esa persona yo no lo había tenido en cuenta y me surge otra pregunta, la puedo realizar. Si hay algo que aparece y que quiero profundizar y que me demande un poco más de tiempo o que me implique pensar en otro eje, también puedo hacerlo. Esa flexibilidad de las entrevistas semiestructuradas es muy importante porque es la que promueve que aparezcan un conjunto de datos e informaciones que nosotros previamente no habíamos considerado cuando estábamos desarrollando el guión de entrevista y que nos trae el mismo entrevistado, ¿sí? Ahora bien, el modo en el que redactamos las preguntas y en el que orientamos, el modo en el que preguntamos, es también bien relevante. ¿Por qué? Porque como les decía, en una entrevista estructurada, las preguntas se redactan de una manera más directa, ¿no? O más cerrada. En cambio, en las entrevistas semiestructuradas, las preguntas nos permiten otro nivel de apertura. Inclusive no necesariamente nosotros tenemos que preguntar algo directo, ¿no? En modo de pregunta, de interrogación, sino que podemos recurrir a una serie de hitos o experiencias temporales, no sé, por decir, decirle a la persona, ¿te acordás alguna situación puntual que viviste en la escuela y que sentís que no te vas a olvidar nunca? No sé, una cuestión así que posibilite abrir otros disparadores y otros elementos que nosotros después podemos profundizar, ¿no? No solo van a ser preguntas directas, también se pueden organizar de este modo de redacción, siempre alentando a que la persona pueda abrirse más claramente en sus respuestas. Por otro lado, ahí es importante siempre tener presente que
todas las preguntas que nosotros vayamos formulando siempre van a estar vinculadas a nuestro objetivo principal de indagación y al objetivo que tenemos de entrevista. Claramente esas preguntas tienen que ver con temas que a nosotros nos interesan. Tienen que ver con las trayectorias educativas juveniles, tienen que ver con los recursos pedagógicos, tienen que ver con las condiciones. Digo, hay distintos temas puntuales que se vinculan a nuestro tema de TIF que vamos a estar indagando en el marco claramente de estos ejes y de estas preguntas. Ahí lo importante es no perder de vista nunca el objetivo de la entrevista. A veces pasa que uno está en el marco del encuadre desarrollando este conjunto de preguntas y que por ahí la persona, al profundizar en una experiencia o en una anécdota, se va un poco de lo que es el encuadre y uno tiene que retomar a ese encuadre sin perder de vista lo que es su objetivo y teniendo siempre en claro que hay informaciones que para nosotros y datos van a ser prioritarios y otros que van a ser secundarios. Eso no quiere decir que después no los utilicemos, pero que sí tenemos que volver a esos datos que son principales o prioritarios en relación a nuestro objetivo de entrevista. Hay dos cuestiones que son muy importantes a tener en cuenta cuando pensamos en el desarrollo de la entrevista y son el espacio y el tiempo de la entrevista. El espacio es importante porque es el lugar en el que va a transcurrir la entrevista. Como les decía al principio, se ponen en juego dimensiones relacionales y de interacción y vinculares con la otra persona, donde la decisión metodológica respecto al lugar en el que voy a desarrollar la entrevista es fundamental. No es lo mismo si yo entrevisto a un joven en el marco de la institución escolar que si entrevisto a ese joven en la parada del colectivo, ¿no? Digo, me gusta siempre decir a modo de chiste, no es lo mismo jugar de visitante que jugar de local, ¿no? La decisión respecto al lugar, sea la institución, sea una casa, sea una parada de colectivo, sea una vereda, es muy importante. Que no haya interrupciones, que no haya otras personas, que la persona se sienta cómoda para poder explayarse, para poder contar, para poder hablar, que no se condicione sus respuestas, ¿no? Esto que yo les decía al principio, si yo ocupo un lugar jerárquico en el marco de lo que es la institución y estoy entrevistando a otra persona que el lugar que ocupa es bien distinto, y eso va a condicionar claramente las respuestas. Entonces, ahí siempre hay que tratar de ir desentrañando, ¿no? O sorteando esas cuestiones que hacen a lo interactivo, ¿no? Y que claramente pueden, como les digo, condicionar la información que vamos a estar relevando. Por otro lado, es importante tener en cuenta en relación con esto del espacio y el modo en el que se realiza esta entrevista, el tiempo. Ustedes saben que uno puede realizar una entrevista cara a cara, pero también hay otro tipo de modos de realizar la entrevista, como puede ser la virtualidad, que ha sido muy utilizado en el contexto de lo que es la pandemia, pero que hoy también se siguen realizando entrevistas mediante Zoom. De hecho, entrevistas que subimos en este módulo 3, que realizamos a graduadas de la carrera, las realizamos mediante Zoom. Ahora, es importante que cuando uno toma la decisión de si va a hacer la entrevista cara a cara, o si va a hacer esa entrevista en Zoom, o telefónica, pueda saber las limitaciones o las posibilidades que resultan de esta decisión, ¿no? Sabemos muy bien que no es lo mismo realizar una entrevista en la virtualidad, donde se ponen en juego cuestiones de tiempo, cuestiones de conectividad, entre otras, ¿no? De la corporalidad y del espacio, que no son las mismas en cara a cara. Entonces, siempre la decisión respecto al espacio, el modo de realizar esa entrevista, se conjuga también con estos aspectos que de algún modo también, por ejemplo, condicionan el tiempo, ¿no? Generalmente las entrevistas individuales semiestructuradas son entrevistas que duran entre una hora, hora y media o más. La realidad es que si dura más de una hora y media o si es una entrevista demasiado extensa, y se ponen a jugar una serie de cuestiones que confluyen en limitaciones, porque aparece el cansancio, ¿no? Y además, recordemos que hay gente que está generando un nivel de disponibilidad, de tiempo en su cotidiano para ofrecernos entre entrevistas y que también hay que ser respetuosos de eso, ¿no? Entonces ahí también hay que ser cuidadosos con el tema de los tiempos. ¿Sí? Una entrevista, como les decía, no es algo que uno desarrolla desde el sentido común o improvisado, sino que va a tener un inicio, va a tener un desarrollo y va a tener un cierre, que ahí tenemos que estar atentos y atentas a lo que tiene que ver con los tiempos, y por supuesto uno no va a interrumpir a la persona cuando está contando algo
que la queja o que le genera malestar o aparece la nostalgia o el recuerdo. Uno va a ser muy respetuoso de estas cuestiones, pero también va a tener en claro, ¿no? Como les decía al principio, ese encuadre de entrevista, ¿no? Y esto de los tiempos. Ahí, al ser una entrevista semiestructurada, la flexibilidad, esas cuestiones se pueden ir negociando, ¿no? Lo importante es ser respetuosos y no interrumpir abruptamente, ¿no? Respetar los silencios, respetar las pausas, respetar estos momentos que pueden también estar sucediendo. En relaciones a tips y algunos consejos que humildemente puedo estar compartiendo, creo que es necesario pensar en crear las condiciones de posibilidad para que la persona a quien estamos entrevistando en este espacio, en este tiempo, pueda sentirse cómoda. ¿Sí? Pueda sentirse cómoda, pueda la entrevista plantearse como un espacio de encuentro, como un espacio de conversación, ¿no? Donde esa persona pueda explayarse, ¿no? Sin sentirse condicionada en sus respuestas. Ahí es muy importante no emitir ningún tipo de juicio cuando la otra persona nos está compartiendo su punto de vista, no interrumpirla tampoco cuando está hablando, dar lugar a la palabra sin interrumpir, no direccionar tampoco lo que es la respuesta del otro, ¿no? Y ahí, en esto de no direccionar la respuesta del otro, es muy importante qué pregunto y cómo lo pregunto, ¿no? Ahí también es una decisión a repensar, bueno, el modo de preguntar, ¿no? Si yo le pregunto a una persona, ¿qué pensás de la inclusión educativa? ¿No? ¿O qué pensás de la ley 26061? Bueno, ¿no? Es una pregunta que quizás en términos de respuesta puede condicionar un poco. En cambio, si yo veo el modo de redactar esa pregunta desde otro lugar, que vaya más de la dimensión de lo micro, podemos decir, a, a lo macro o a esto que buscamos indagar, es distinto. Yo creo que ahí poder siempre buscar acercarnos a la experiencia, buscar historizar o ir al recorrido individual en su trayectoria de esa persona es bien interesante. Porque, por ejemplo, si yo estoy realizando una entrevista con una trabajadora social de un equipo de orientación escolar en una escuela, la pregunta sobre cómo llegaste a esta escuela, cómo llegaste a este equipo de orientación escolar, me va a brindar algunos elementos bien interesantes para profundizar quizás en mi tema de indagación, ¿no? Principal, que tiene que ver con las trayectorias educativas de los jóvenes, por decirlo, ¿no? Entonces, creo que ahí esto de ir de lo micro a lo macro, historizar, acercarnos a la experiencia y al recorrido individual en términos de lo laboral, de la formación, del lugar que ocupa en ese espacio, es un punto importante a considerar al momento de construir esta entrevista. El recurrir, como les decía, a ciertos hitos temporales o a ciertos momentos claves, también, porque a esa persona le permiten explayarse y reconstruir en relación a nuestro tema o a nuestro planteamiento de problema. No sé, qué vivenciaste en tal situación cuando tuviste que construir tal estrategia de intervención, qué cuestiones se ponen a jugar en un equipo cuando tienen que pensar en construir una estrategia de intervención, cómo piensan o construyen las estrategias de intervención en relación a, digo, son como preguntas más disparadoras a veces de situaciones puntuales, ¿no? Que son interesantes a tener en cuenta, ¿no? O qué sentiste cuando llegó tal situación a la institución, ¿no? ¿Qué cuestiones se pusieron en juego? Eh, Ahí creo que también hay una cuestión que trabajan distintos autores y autoras respecto a lo que tiene que ver con la relación asimétrica, ¿no? Que se genera muchas veces en las entrevistas. Sabemos bien que si buscamos si bien buscamos la horizontalidad, hay un entrevistador y un entrevistado, ¿no? Y esto que les decía hoy de quién juega de local y quién juega de visitante y un montón de otros aspectos que se pueden poner en juego, hacen que a veces se condicionen un poco esas entrevistas o las respuestas. Entonces, ahí poder descular y desentrañar estos aspectos que tienen que ver con los roles que se ocupan, con las funciones, con estas asimetrías, es importante para poder obtener la información más fiable bueno, y esto, ¿no? Que pueda contribuir más a nuestras reflexiones. Ahí, en términos del espacio, como les decía, esto de crear un ambiente ameno, de que no sea un espacio, que sea un espacio silencioso, que no haya interrupciones, que no haya muchas personas, pero que también la corporalidad en la interacción con el otro ocupe el lugar central.
el que tomemos decisiones y reflexionemos también sobre cómo nos posicionamos frente a ese otro, ¿no? El estar siempre dispuestos a lo que es la escucha, a sentir con la cabeza, que la otra persona pueda sentir que es escuchada, ¿no? Que además, no sé, se la convoque a ampliar algo que nos contó, o se retomen sus propias palabras para repreguntar. Esto también lo trabajan muchos autores, decir, bueno, utilizar las mismas palabras también, generar como ciertas tácticas para que la persona pueda sentirse cómoda y a partir de eso poder narrar y poder contar, ¿no? Eh, Ahí desde distintas líneas se reflexiona sobre líneas de autores, digo, se reflexiona sobre las ventajas o las desventajas que puede tener la entrevista individual o las entrevistas grupales. Generalmente las ventajas se asocian a esto, ¿no? A que uno a partir de un espacio de encuentro con un otro puede relevar un conjunto de informaciones respecto a las representaciones que tiene esa persona sobre un tema o un problema que estoy indagando, ¿no? Eso ya es una ventaja. La ventaja también tiene que ver con la flexibilidad que genera ese espacio de encuentro en una entrevista semiestructurada e individual, donde pueden surgir un conjunto de aspectos que yo no había contemplado. Ahora, las desventajas también tienen que ver con todo lo que venimos trabajando, que se pone en juego en una interacción de personas que tienen distintas posiciones y distintos roles, donde hay que retrabajar y revisitar y repensar el modo en el que generamos las condiciones de posibilidad para que esa entrevista traiga los mejores frutos, por decirlo de algún modo, ¿no? Además, por supuesto, las entrevistas implican estas cuestiones que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con el espacio, ¿no? Y que también llevan otros esfuerzos en el cotidiano que vamos a tener que tratar de sortear de la mejor manera para hacerla posible. Si bien las entrevistas pueden ser individuales, también hay entrevistas grupales, ¿no? Las entrevistas grupales, valga la redundancia, se desarrollan con grupos, generalmente se recomienda que estos grupos no sean muy grandes o de mucha cantidad de personas, sino que ronden entre los 5, 8 y hasta 10 personas, que ya es mucho. Después hay cuestiones que también, como les digo, tienen que ver con las decisiones y con el tema de indagación, con lo que yo estoy buscando. Puedo generar una entrevista grupal donde los participantes interaccionen entre sí, o puede ser una entrevista grupal donde no haya ningún tipo de interacción. Siempre cuando se deciden los referentes o las personas a entrevistar, sea individual o grupalmente, lo que mayormente se busca es que haya la mayor heterogeneidad posible. Que tengan perfiles de edad, bueno, de un montón de aspectos, del lugar en esa institución, de lo que fuese, pero distintos, ¿no? Que nos permitan relevar información en una población heterogénea. Entonces, si vamos a seleccionar en clave de esto a las personas de las entrevistas, en los grupos también pasa lo mismo, que tenga una mayor heterogeneidad posible este grupo es importante, y después que quien oficie de entrevistador o de moderador tengan claro, ¿no? Si es una entrevista grupal, si yo no voy a estar interaccionando y simplemente voy a preguntar, si es otro tipo de entrevista, si ya voy a operar más de moderadora o de incluirme más en la interacción o en lo que quiero generar con respecto a lo que es ese grupo. Pero bueno, es importante también lo del espacio, que si van a interactuar se dé en una mesa redonda o se desarrolle en el marco de lo que es una ronda, que tengamos presente si estas personas se conocen, si no se conocen, si esto nos juega a favor o si esto nos juega en contra, pero sobre todo que no seamos los únicos o las únicas que estemos operando como la mirada externa en este espacio. ¿Qué quiero decir? Que más allá de que uno oficie como moderador o entrevistador en esta entrevista grupal, que haya alguien que sea una mirada externa a la nuestra, es importante. Yo creo que ahí siempre convocar al director o directora de TIF para que pueda participar de este tipo de entrevistas grupales en un rol más de observador u observadora es bien potente. Siempre es potente tener una mirada externa. Cuando uno transita por este tipo de procesos de indagación y de conocimiento tan individuales, que muchas veces caen los análisis en lo autorreferencial, que uno hace su propio proceso de conocimiento, el poder compartir eso con otro complejiza nuestros análisis, que no quedan en el análisis que yo estoy realizando, sino que en esta posibilidad de copensarme con mi directora o codirectora, complejizan también el análisis y el resultado y las conclusiones, ¿no? Que va a tener el TIF. Así que
Bueno, estas entrevistas grupales también, la ventaja es relevar mucha información en poco tiempo porque son más personas, pero también las desventajas tienen que ver con estas cuestiones que vamos a tener que tener presentes en términos de decisiones, ¿no? De cómo conformar estos grupos. Bueno, ¿qué pasa una vez que ya realizamos la entrevista? No me quiero extender mucho más en lo que es el video, pero ustedes saben que si voy a realizar una entrevista, tengo que preguntar a la persona si puedo grabar, ¿no? En el caso de la persona presente conformidad, puedo utilizar grabador y grabar tranquilamente. Si la persona no quiere que grabe, claramente tengo que acotarme a tomar registro y tomar notas de entrevistador lo más legal, lo más fieles posibles a lo que está diciendo la persona. Ahora bien, más allá de que después de realizar la entrevista yo cuente con estas notas o cuente con la desgrabación del texto literal de la entrevista, es necesario, o esto lo propongo a modo de recomendación, crear una crónica de entrevista o un texto de entrevista. Que lleguemos a nuestras casas y podamos sentarnos, ¿no? Y de algún modo relatar lo que aconteció en esa entrevista, ¿no? Volver a los datos del encabezado, ahí ser fieles a poder registrar todo, no subestimar nada. Digo, esto que les decía, la fecha, la hora, la duración, la persona, quién nos brindó el contacto, los obstáculos, los facilitadores, las interrupciones, no subestimar nada de lo que pasó en ese encuentro. Y es importante realizar esa crónica después de la entrevista, porque quizás la grabamos, después volvemos a la grabación, pero hay un montón de cosas que no recordamos. Entonces, es bien interesante poder pensar en un texto de entrevista posterior sobre el que después vamos a realizar claramente el análisis, ¿no? Eh, y ahí, nada, como para ir cerrando, pensar esto, la entrevista es mucho más que un espacio en el que nosotros estamos relevando datos e información. Es un espacio de encuentro con otros. Y como cualquier espacio de encuentro con un otro, pasa de todo, ¿no? Y creo que ahí tener presente las decisiones que tomamos, cómo nos posicionamos en ese espacio, en ese encuentro con ese otro, pero además también el no perder de vista el objetivo del TIF. Nosotros no estamos realizando una entrevista desde el sentido común. Esta entrevista se está realizando en el marco de un proceso de conocimiento, en el marco de un proceso de indagación en el que yo estoy buscando construir análisis, ¿no? Estoy buscando conocer algo que desconozco. Entonces, de por sí, hay que tener siempre presente ese objetivo general a lo largo de todo el trabajo de campo. Haga una entrevista, construya una encuesta, haga un grupo, una entrevista grupal, un taller, digo, no perder el objetivo general, porque a veces nos pasa en la vorágine el desarrollo de ese TIF que ocurren y acontecen un montón de temas y de complejidades. Ahora, volver siempre al objetivo general. Si nos escapa, traerlo nuevamente, no soltarlo, ¿no? Y bueno, eso es algo que nos va a posibilitar el posterior análisis. Así que bueno, estas son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta. Por supuesto, quedamos a disposición por cualquier consulta en el aula web y también nos vemos en espacio sincrónico. Así que, bueno, que tengan un lindo día, linda noche y nos vemos. Chao, chao.